de las bacterias que estén en la cavidad oral, y DNA humano. Por lo tanto, nos podría servir para diagnosticar bacterias de la cavidad y también para hacer extracción de DNA humano. La segunda imagen que tienen ahí son unas tarjetas de un papel filtro que está impregnado con algo especial, ya con un estabilizador de ácido nucleico, ya lo vamos a ver más adelante, y esas tarjetitas sirven o tienen una utilidad particular que nos sirven para hacer envío de muestras. Nosotros podríamos con esto muestrear a distancia y utilizar esas tarjetas para impregnar uno de esos círculos con una muestra que puede ser de saliva, de sangre o de alguna otra matriz que logre impregnar ese circulito, y nosotros entonces lo podemos echar, lo podemos poner en un sobre y mandar. ¿Ya? Esa es la gracia de esas tarjetitas, las vamos a revisar. El tercer tubo, ustedes saben, es un tubo ¿de qué tipo? ¿Qué tubo es ese? ¿Tapa morada? ¿Tapa lila? ¿Púrpura? Se utiliza en hematología y tiene anticoagulante EPTA. Tiene ETA como anticoagulante, ¿cierto? Entonces podemos tomar una muestra en un tubito con ETA que impide la coagulación de la muestra, ¿cierto? Y de ahí también hacer extracción de ADN o ARN según lo que queramos. ¿Y de qué células creen ustedes que vamos a hacer la extracción desde ese tubito con sangre total? De los leucocitos. Del leucocito, muy bien. El cuarto dibujito es un frasquito, quiere simbolizar un frasquito con una muestra de posiciones. Si nosotros hacemos extracción de esa muestra de posiciones, vamos a extraer ácido nucleico ¿de qué tipo? ¿De qué tipo celulares? ¿Qué tipos celulares podemos encontrar ahí en una muestra de posiciones? Vamos a encontrar DNA humano, ¿cierto? ¿Y qué más vamos a encontrar? ¿Qué hay en las de posiciones? ¿Qué otra célula hay en deposiciones? Bacterias, profe. Bacterias, muchas gracias. Y esa muestra en particular nos podría servir entonces para detectar bacterias que pudieran estar causando alguna patología, o bien para caracterizar las bacterias que tenemos en el tracto digestivo. ¿Ya? De orina también podríamos obtener, ¿de qué podríamos obtener DNA en la orina? De bacterias también, pero se ha visto también que hay DNA libre, ¿ya? Y podríamos entonces obtener DNA de células humanas, de células bacterianas y DNA libre, incluso algunos RNA. El otro dibujito es de un cultivo de células, también podemos extraer DNA desde ese tipo de muestra. Y finalmente hay un tubito que es como un embudo. Ese tubito es un tubito para tomar muestras de saliva. Hay algunas técnicas de laboratorio que requieren muestras de saliva, por ejemplo, la determinación de cortisol en saliva, y de ese mismo tubito nosotros podríamos obtener DNA humano también, además de DNA de las bacterias que están en la saliva. Entonces, a partir de cualquier matriz, de cualquier muestra, nosotros podríamos obtener DNA o RNA, dependiendo de lo que aislemos con los métodos que vamos a ver a continuación. Y entonces es importante saber qué es lo que podemos encontrar en cada muestra, porque eso va a explicar lo que nosotros podamos detectar en esa muestra. Si tenemos DNA de bacteria, DNA humano o lo que sea, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con la utilidad diagnóstica de la muestra. Por lo tanto, tendremos que elegir el tipo de muestra dependiendo de qué queremos detectar y de dónde queremos detectarlo. ¿Ya? Luego de esa extracción o de esa aislación de ácido nucleico, entonces nosotros vamos a ir a hacer un análisis que puede ser, en términos generales, por PCR convencional, ya que es una técnica que vamos a hacer en el laboratorio, por PCR en tiempo real, o por pirosecuenciación, por secuenciación Sanger o por secuenciación de nueva generación, ya que vamos a entender también cómo funciona en una clase más adelante con el doctor Álvaro Serra.
Entonces, luego de que tomamos esa muestra, tenemos dos alternativas. Podemos transportar esta muestra hacia un laboratorio en donde podemos aislar DNA o ácido nucleico en términos generales de manera inmediata para ser utilizada en una de estas técnicas, o bien podríamos almacenar la muestra primaria, la muestra de la que obtenemos el ácido nucleico, o bien podríamos almacenar esta muestra una vez que está aislada, ¿ya? Podríamos entonces trabajar de varias maneras, conservando muestra primaria, aislando inmediatamente, o transportando y aislando luego, a continuación. Aquí tenemos una tabla en donde se muestran las cantidades de ácido nucleico, de ADN particularmente, que se pueden obtener de distintas matrices o de distintos tejidos. Esta es una tabla de un capítulo de detección o de técnicas moleculares para aplicaciones forenses, en donde nos muestra cuánto DNA podríamos sacar de cada uno de esos tejidos. Mientras más cantidad de células tengamos, mayor va a ser la cantidad de DNA que podríamos obtener, ¿ya? En esta tabla que les voy a mostrar, nos indica de qué manera podemos utilizar estas muestras posterior a la colección. Podemos ver que en la primera fila, no sé por qué no me muestra el mouse. No me muestra el mouse, no sé por qué. Pero en la primera fila podemos ver que podríamos utilizar la muestra fresca, ¿cierto? Utilizar la muestra fresca tiene ciertas ventajas y desventajas. Al utilizar una muestra fresca, por ejemplo, en el análisis de ácido o en la purificación de ácido nucleico, tenemos que tomar ciertas condiciones en el transporte de la muestra. ¿Sí? Ustedes saben que la conservación de la muestra es sumamente importante para el análisis de muestras biológicas y por lo tanto el transporte en términos generales es mejor hacerlo en frío, ¿cierto? En condiciones que nos permitan conservar esa muestra. De las desventajas de utilizar la fresca es que no requeriríamos algún elemento para conservar la muestra como un refrigerador o un freezer, ¿cierto? Y de las desventajas es que no tendríamos esa muestra almacenada para un uso posterior. También podríamos, en la segunda fila, dice que podríamos utilizar tejidos congelados o células almacenadas a temperatura de refrigeración. La temperatura de refrigeración, ¿a qué temperatura es? ¿A cuántos grados? ¿Se acuerdan? ¿Qué temperatura 4. tiene el refrigerador? Sí, 4, ¿entre 4 y cuánto? 4 y 8, ¿no? Entre 4 y 8, sí. ¿Y la temperatura de congelación? ¿De cuánto es regularmente? Si le dicen que una muestra tiene que congelarla o tiene que almacenar la temperatura de congelación, ¿a cuánto es eso? A refrigeración estamos de acuerdo que entre 4 y 8. ¿Y a temperatura de congelación? Por lo general es a... ¿Alguien sabe? ¿A cuánto será? Será bajo los -5, ¿no? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Ustedes ya hicieron bioquímica clínica 1 y 2, ¿cierto? ¿Hay alguien en el chat? ¿Quién me puede leer el chat? Porque no veo el mouse. Ah, por ahí aparece. Ahí. -18, pregunta Antonia. Sí, sí. -20 es la temperatura nominal. Regularmente nosotros decimos que a -20 es la temperatura de congelación. ¿Ya? Escucha. No sé por qué no me deja cerrar. Aunque lo podría mostrar así, más fácil. Así se ve el mouse. Ya.
Entonces, a menos 20, muchachos, tienen que tener estas cosas relativamente claras. La temperatura de congelación, la temperatura de refrigeración para el almacenamiento de muestras, la parte preanalítica, el cómo tratamos la muestra antes de que llegue al análisis es sumamente importante, y no solo en biología molecular, también en bioquímica clínica, también en hematología, microbiología, en todas las secciones del laboratorio. Y a pesar de que nosotros la mayoría de las veces no centrifugamos o no procesamos las muestras, no hacemos la parte preanalítica, sino que nos encargamos más bien de la analítica y la postanalítica. La preanalítica, saben ustedes ya que es una parte fundamental del análisis clínico, por lo tanto, también tenemos que manejar muchos de los aspectos preanalíticos que van a ser determinantes en el resultado que vamos a obtener en el laboratorio. Entonces, habíamos quedado en que podíamos usar la muestra fresca, también la podemos usar congelada o refrigerada, y para eso, por supuesto, necesitamos algún equipo para refrigerar o congelar. Podemos también añadirle estabilizadores químicos a la muestra. Estos estabilizadores químicos, cuando hablamos de análisis de ácido nucleico, estos estabilizadores nos permiten darle mayor estabilidad a los ácidos nucleicos. ¿Se acuerdan de la estabilidad de la muestra? ¿Quién me puede comentar qué es la estabilidad de la muestra? En términos generales, no en biología molecular. En bioquímica clínica, cuando hablamos de estabilidad de la muestra, ¿alguien sabe? Es minimizar los cambios, ya sea de físicos externos o de mismo de la muestra, que puedan interferir en el análisis que se va a realizar. Ya, sí, sí. Por lo tanto, la estabilidad de la muestra tiene que ver con el tiempo y las condiciones necesarias para que esa muestra conserve sus características, ¿cierto? No cambie, por ejemplo, el valor de un analito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros agregamos estabilizadores químicos, es cuando estamos hablando de aislación o extracción de ácido nucleico. Estos estabilizadores nos permiten prolongar el almacenaje de la muestra. Ya podríamos almacenar esta muestra a temperatura ambiente, haciendo que dure más a temperatura ambiente. Podríamos extender su duración a temperatura de congelación y de refrigeración también. Por lo tanto, también podríamos agregarle un aditivo químico que estabilice la muestra. Y aquí están sus ventajas y sus desventajas, para que les den una mirada. Y también podríamos aislar el ácido nucleico y luego estabilizar, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos formas de estabilizar esta muestra y de extender su estabilidad, añadiendo un químico estabilizador a la muestra, vale decir, a la muestra de sangre, a la muestra de orina, a la muestra de posiciones, o bien añadirle un estabilizador o un conservador luego de aislado el ácido nucleico. También tenemos esa alternativa, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de estabilizador que se agrega a la muestra, y en este caso el estabilizador viene agregado o viene contenido en el tubo de toma de muestra directamente. Si ustedes ven aquí, este es un tubo de muestra, es un tubo al vacío, ¿cierto? Como los que utilizamos para tomar muestra de manera convencional, ¿cierto? Tiene una tapa celeste. ¿A cuál se parece este con tapa celeste? Al deshidrato de sodio. Al deshidrato. Pero este no sigue la lógica de los preservantes comunes, en el sentido de que este tubito con esa tapa celeste tiene un conservador, un estabilizador de RNA, ¿ya? Lo que hace este tubo entonces es permitirnos tomar muestras de sangre y trabajar o almacenar este tubo sin que se degrade el RNA. El RNA, ¿se acuerdan de la clase pasada que les comentaba el doctor Salazar? Que tiene una menor estabilidad que el DNA. El RNA se degrada más fácilmente, tiene diferencias estructurales con el DNA. ¿Se acuerdan? El RNA es de una hebra sencilla, de una hebra simple, y el DNA es de doble hebra. El RNA entonces es más lábil y se degrada con mayor facilidad. ¿Qué degrada el RNA? Bueno, nosotros mismos tenemos nucleasa, hay en el ambiente, por ejemplo, las bacterias tienen endonucleasas o enzimas que degradan ácidos nucleicos.
Por lo tanto, si nosotros tomamos esta muestra en cualquier tubo y la almacenamos a temperatura ambiente, ese RNA podría degradarse. Y para eso podemos utilizar estos tubos. Estos tubos son sumamente caros, 50 tubos valen alrededor de 400.000 pesos, ¿ya? Pero son exclusivamente para esto de conservar RNA. Este otro tubo es un tubo que nos sirve para conservar DNA y RNA y previene la lisis celular, la hemólisis. Si se fijan acá abajo, si nosotros tomamos las muestras en estos tubos que son de otro fabricante, de Norgen, y los mezclamos inmediatamente o dentro de un minuto como máximo, vale decir, si seguimos las indicaciones que nos indica, que nos envía el fabricante, luego de centrifugar se previene la hemólisis, ¿ya? Y esto nos permite, por ejemplo, como dice acá su inserto, mantener el RNA preservado durante 30 días a temperatura ambiente, cosa que no podríamos hacer sin estabilizador. Acá podemos ver en estos gráficos, que son los gráficos que nos muestra el fabricante, que los tubos mantienen estable el nivel de RNA, ¿cierto?, de un fragmento en particular, que fue amplificado, hasta 30 días, a diferencia de los tubos del competidor, ¿cierto? Siempre el fabricante que nos muestra sus datos es mejor que el competidor, por supuesto, pero fíjense bien en el tubo de ETA. Al pasar los días va disminuyendo el CT. Cuando veamos PCR en tiempo real van a entender a qué se trata, a qué nos referimos con el CT, pero en términos generales va disminuyendo la cantidad detectable de un fragmento de ácido nucleico en particular. Por lo tanto, pasan los días y esta cantidad inicial que tenemos al tiempo cero va disminuyendo. ¿Se fijan? En el tubo con ETA, en ambos casos, en ambos fragmentos analizados, sin embargo, se mantiene con este preservante. Por lo tanto, en biología molecular, así como en cualquier otra sección del laboratorio, la estabilidad de la muestra y en qué tomamos la muestra es sumamente importante para el análisis posterior. ¿Por qué? Porque esto nos indica que nosotros, si estamos cuantificando algo en esa muestra, la cuantificación va a variar dependiendo de nuestras condiciones de toma de muestra y almacenamiento, ¿sí? Así que ojo también con la preanalítica en biología molecular. Si nosotros tomamos una mala muestra, ¿cierto?, no vamos a detectar lo que estamos buscando, pero eso podría deberse no a que no esté presente un patógeno en particular, por ejemplo, no sé, SARS-CoV-2, sino que a que tomamos mal la muestra, a que transportamos mal la muestra o que la conservamos de manera errónea. Este otro reactivo es RNA Leiter, es un reactivo sumamente utilizado para almacenar o para estabilizar RNA. Y podemos ver que podríamos con este reactivo almacenar a temperatura de congelación, menos 20, a temperatura de refrigeración, e incluso podríamos almacenar esta muestra a temperatura ambiente a 25 grados Celsius. ¿Sí? Dice hasta a temperatura ambiente. ¿Cómo es esto de la temperatura de conservación? De lo que se acuerdan en bioquímica clínica. Mientras más frío, más tiempo de estabilidad, ¿cierto? En términos generales, es esa la norma, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso es igual. A temperatura ambiente podríamos conservar por una semana una muestra de RNA o una muestra de tejido con RNA Leiter a 4 grados Celsius, que es refrigeración hasta un mes, y a menos 20 indefinidamente. La verdad es que las muestras a menos 20 duran bastante con este producto. Y luego tenemos un tipo de dispositivo o de matriz para toma de muestra, que son estos papeles que son como papeles filtro. Y estos papeles filtros tenemos papeles sin tratar, ya papeles filtro como los que se utilizan para el test de Guthrie. ¿Para qué es el test de Guthrie? ¿Alguien se acuerda? ¿Sabe? ¿A qué le hacen el test de Guthrie?
¿Alguien? Profe, ¿no era eso de las enfermedades metabólicas? Sí, fenilcetonuria, ¿cierto? PKU, se le hace a los recién nacidos, ¿cierto? De X cantidad de días que no recuerdo, pero ese es el test, exactamente. Y esa muestra se toma en un papel filtro, ¿cierto? Que se impregna con la muestra. Y ese papel filtro es sin tratar, ¿ya? Es una tarjeta convencional, digamos. Y este otro caso, las tarjetas Watman FTA, son tarjetas que están recubiertas o que tienen un tratamiento químico. Tienen una matriz que permite la aislación de DNA. Las vamos a revisar más adelante. Estas tarjetas son bien interesantes desde la perspectiva que es una, una invención o es un desarrollo de una universidad australiana. Ya las tarjetas FTA son ampliamente utilizadas y, como les digo, es un producto desarrollado a partir de investigación en una casa de estudio universitaria. Ahora, una vez que tenemos resuelto entonces el cómo tomamos la muestra y cómo la conservamos, entonces podemos ir luego con esa muestra, con conservante o sin conservante, a hacer la extracción de ácido nucleico. Y esta extracción de ácido nucleico, en términos generales, tiene 3 pasos principales. ¿Ya? La verdad es que, como vamos a ver más adelante, hay técnicas que se quedan en 2 de estos pasos o incluso en uno de ellos. Pero en términos generales tenemos estos 3 pasos siempre, los 3 primeros. Liberación del ácido nucleico, ¿cierto? Por lisis de la célula, ¿ya? ¿A qué se refiere esta liberación? Es a romper la célula para que el ácido nucleico pueda quedar en solución, ¿cierto? Separación del ácido nucleico, esto se refiere a luego que tenemos esas células destruidas, ¿cierto? Lisadas, y el ácido nucleico en solución, tenemos que separarlo del resto de los componentes celulares, incluyendo tejido y proteínas, y finalmente purificación del ácido nucleico, que quiere decir quedarnos únicamente con el ácido nucleico que queremos analizar. Y como un cuarto paso, que como dice aquí es opcional, podría ser la concentración de los ácidos nucleicos. Vale decir, nosotros purificamos acá y obtenemos el ácido nucleico y luego pasamos a un paso de concentración que nos permite incrementar la cantidad de ácido nucleico que nosotros hayamos logrado. ¿Ya? Acá vamos a tener un ácido nucleico menos concentrado y acá entonces una solución con mayor cantidad de ácido nucleico por volumen de muestra. El primer paso es la irrupción de células o tejidos. Como les decía, el objetivo de ese primer paso es romper la célula, ¿ya? ¿Qué rompemos ahí? Membrana celular, pared celular, si la tuviera, para conseguir la liberación de los componentes intracelulares. Y dentro de los componentes intracelulares, los ácidos nucleicos, ¿cierto? Estos ácidos nucleicos los podemos obtener o podemos hacer la lisis con 3 tipos de métodos. Podremos hacer una lisis química, una lisis enzimática y una lisis mecánica, ¿ya? La lisis química, como su nombre lo dice, utilizamos soluciones químicas que pueden ser detergentes, algunas soluciones denaturantes o agentes caotrópicos, soluciones alcalinas, que nos permiten entonces la liberación del ácido nucleico desde el interior de las células. Los detergentes, por ejemplo, ustedes, no sé si han visto, ustedes tuvieron biología o bioquímica con la profesora Kathleen y el profesor Rocha, ¿verdad? Sí, profe. ¿Hicieron extracción de ácido nucleico en esa asignatura? No, profe. ¿La tuvieron online? Pero online igual tuvieron una actividad de esa, ¿no? No lo tuvimos online, pero Ah. no lo hicimos eso. Ya, porque hay un método, los estudiantes que lo hicieron online parece que lo hicieron, que hay un método casero de extracción de ácido nucleico. ¿Y qué es lo que utilizamos para esta fase de irrupción de célula o tejido? Lo que se utiliza en ese método casero es Quicks, un detergente, ¿ya? De manera similar, entonces,
podemos utilizar detergentes en el laboratorio, detergentes de laboratorio, como el SDS, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los detergentes en términos generales? Rompen las interacciones lípido-lípido y lípido-proteína a la membrana celular. Y el SDS, que es el esquema que tenemos ahí, forma micelas con la membrana plasmática de las células. Por lo tanto, genera una irrupción de la membrana plasmática por formación de micelas que se van intercalando entre fragmentos de membrana, ¿cierto? Y el detergente. Otro tipo de soluciones químicas que podemos utilizar para la irrupción de células o tejidos son los agentes denaturantes. Estos agentes denaturantes liberan el ADN mediante la denaturación de proteínas. ¿Cómo está organizado el DNA dentro del núcleo celular? ¿Quién se acuerda? Está Envuelto en unido a proteínas, ¿cierto? A proteínas y histonas. Por lo tanto, parte de la purificación de ácido nucleico también tiene que ver con separar el ácido nucleico de las proteínas. Y en este sentido utilizamos agentes denaturantes para modificar la conformación proteica, ¿cierto? De modo que estas proteínas se denaturen. ¿Y qué implica eso o qué significa? Que disminuye la solubilidad de las proteínas, pierden actividad biológica las proteínas al alterar la conformación de la estructura secundaria, aumenta la susceptibilidad a proteasas, vale decir, podríamos después utilizar alguna enzima también que destruya proteínas y, como les comentaba, libera el ácido nucleico desde las histonas, que son las nucleoproteínas, ¿ya? Estos agentes naturantes pueden ser agentes caotrópicos, como la urea, la guanidina. Ya vamos a ver más adelante un método de extracción con tiocianato de guanidina. ¿Qué hacen estos agentes caotrópicos? Desestabilizan los puentes de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas entre los grupos de las proteínas. Podemos tener agentes reductores, como el DTT, y podemos utilizar también dentro de esta agente naturante sales asociadas con grupos cargados que incrementan la solubilidad de las proteínas. ¿Ya? Vamos a ver en el laboratorio un método de extracción en donde vamos a utilizar una sal combinada con un grupo cargado. Ya lo vamos a ver más. Y respecto a la disrupción enzimática, como su nombre lo dice, utilizamos enzimas. ¿Qué enzima utilizamos? Dependiendo de lo que queramos romper, por ejemplo, lisosima, para romper pared celular bacteriana, cuando, por ejemplo, hacemos extracción de ácido nucleico a partir de gram positiva, lipicasa para romper pared celular levadura, celulasa para células vegetales, etc. Vamos a tener diferentes enzimas que podemos utilizar dependiendo de lo que queramos hacer. Y finalmente tenemos los métodos mecánicos de disrupción celular, y los métodos mecánicos, como su nombre lo dice, utilizan la fuerza mecánica, la fuerza motriz para romper las células, y ahí podemos utilizar la agitación, la trituración o la sonicación. Y para ello tenemos algunos equipos de laboratorio, por ejemplo este equipo lo que hace es agitar la muestra. ¿Ya? Tiene un rotor que es como una centrífuga, pero este rotor se mueve de manera más violenta, ¿cierto? Esto usa unos tubos en donde depositamos la muestra y esos tubos pueden tener algunos aditivos que logran el rompimiento de la célula por la acción de la agitación. Por ejemplo, partículas metálicas, partículas de cerámica. ¿Ya? Estas partículas logran destruir las células. Podemos utilizar el mortero, que es un método antiguo, pero que es bastante efectivo también. Pero el mortero lo utilizábamos, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos extracción de ADN de tejido. Lo que hacíamos, por ejemplo, era congelar con nitrógeno líquido algún tejido, luego lo poníamos en el mortero y lo rompíamos con este dispositivo apretándolo contra el fondo del mortero, ¿cierto? Y tenemos este otro equipo que lo van a ver en el laboratorio. Este equipo imita una manito. Si ustedes ven, esto es como una manito que toma 3 tubos y los agita. Y estos tubos también ocupan estos aditivos que
están acá, que son perlas metálicas de distintos tamaños dependiendo de lo que queramos romper. Ya, como les decía, este equipo, para que le den una miradita si quieren, se llama FastPrep y agita la muestra en distintas direcciones, y este proceso mecánico ayudado también por buffer de lisis y por algunos aditivos de los tubos que pueden ser perlas, como ya les mencionaba, que es el mismo modo de funcionamiento que tiene este otro equipo que vamos a ver en el laboratorio. Ya tenemos aquí hay un videíto que muestra cómo funciona. No lo pueden ver, parece. Si quieres vender online, Vamos a compartir todo. asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional que conquiste a los compradores. Construye una vitrina virtual de última. ¿Pueden escuchar el audio, no? ¿Del video? Sí, profe. Sí. Profe, Este es el videito del... Plantas. Este es el movimiento que hace el equipo. Entonces, ¿ya? Ese equipo lo vamos a ocupar, o al menos lo vamos a ver cómo funciona en el laboratorio. Y luego también tenemos este sistema que es un equipo que se llama GeneXpert. GeneXpert es un equipo cerrado de diagnóstico molecular que se utiliza, por ejemplo, para el diagnóstico de tuberculosis en cierto tipo de pacientes, en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo. Es un equipo cerrado de biología molecular que es bastante costoso de utilizar. Sin embargo, tiene una tecnología bastante interesante que permite hacer todo un cartridge. Lo que nosotros hacemos aquí es cargar la muestra en este cartridge, en este dispositivo, y el dispositivo lo insertamos en el equipo y el equipo hace todo. Y dentro de las cosas que hace, realiza una lisis y una extracción de ácido nucleico solo por lisis utilizando sonicación. Vamos a ver si tenemos acceso al video. GeneXpert Robol cartridge. Ese es el cartridge del The GeneXpert, cartridge is made up of 4 que es un equipo que distinct ustedes pueden parts: encontrar en el the regional cartridge y body, en varios otros hospitales. the valve body, the foot, and the lid. Let's investigate how the Tiene los GeneXpert reactivos cartridge dentro. works. First, Nosotros pipette your cargamos la sample into muestra the en sample uno de area of the los cartridge. compartimientos. After that is done, you close the cap and place the cartridge into an empty bay in the instrument. When the instrument begins, a plunger rod lowers and the valve body rotates to the first position. It activates the plunger, which draws the sample into Traslada the central el tube. pistón, la muestra a un The valve body segundo rotates to position 2 compartimento. and dispenses the sample Luego through la the active muestra area. es inyectada y vemos Here unas we see the bacterias o organisms being una trapped on the representación de filter, bacterias. while the remaining fluid is dispensed into a waste chamber. The valve body again rotates into position 3. Then it draws the first reagent into the central tube and through the active area. The piston then rotates into position 4, drawing the second reagent through the active area. At this point, a sonic horn is Y engaged aquí ocurre la against the base extracción de of the ácido valve nucleico. body.
Here we see the sonicación. sonication, which breaks apart the Por sonicación organism and entonces se releases rompen the las genetic células material. y se Once libera el the ácido son nucleico. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un sistema comercial de diagnóstico que utiliza la sonicación como un sonication is método complete, de the piston will extracción de push the ácido nucleico. liberated genetic material into the Y chamber that contains the solo first usa la two reaction sonicación, porque beads. luego de These eso los beads ácidos dissolve nucleicos into son solution with amplificados. the genetic material. The piston again rotates now to position 5 and pumps the solution into the reaction tube at the back of the cartridge. Two reaction beads Vamos a are dejar hasta ahí porque dissolved. luego lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta primera etapa de liberación de los ácidos nucleicos, que quiere decir la lisis celular para que se libere el contenido intracelular, incluidos los ácidos nucleicos, y en el caso del ADN que está unido a proteínas, ¿cierto? Queremos lograr también la denaturación de proteínas. Este primer paso es necesario para todos los métodos de extracción de ácidos nucleicos, ¿ya? Sin embargo, hay métodos que se quedan en ese primer paso. Este es un ejemplo de un método de extracción en donde nosotros tenemos la muestra, la centrifugamos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una muestra, suspensión de colonias bacterianas. Centrifugamos esta muestra, eliminamos el sobrenadante, resuspendemos el pellet de bacterias en un buffer de lisis que tiene estos componentes. Luego calentamos 10 a 15 minutos de 95 a 100 grados Celsius, ya hacemos hervir esta solución entonces, y con este procedimiento de calentar únicamente la muestra, que es o que corresponde a un proceso de lisis, liberamos los ácidos nucleicos y luego entonces podríamos utilizar estos ácidos nucleicos para una técnica de detección molecular, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Que el ácido nucleico que obtenemos no es muy puro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque contiene otros elementos celulares. ¿Por qué? Porque solo hemos logrado romper la célula hasta este nivel y el rompimiento de la célula causa la liberación de ácido nucleico, sin embargo, no limpia el ácido nucleico, ¿ya? Ese es un ejemplo de un método de extracción que se queda solo en este primer paso. Ahora vamos a ver el segundo paso, que se refiere a la separación del ácido nucleico de interés de otros componentes celulares, ¿ya? Este segundo paso lo podemos hacer por métodos químicos o por extracción en fase sólida. Cuando lo hacemos por métodos químicos, estos métodos químicos requieren del tercer paso, que es purificación del ácido nucleico. Cuando lo hacemos por extracción en fase sólida, ya en este segundo paso se logra la purificación del ácido nucleico, ¿sí? Un ejemplo de método nucleico por el método del fenol cloroformo, ¿sí? Permite la separación de los ácidos nucleicos, RNA y DNA, desde las proteínas. El DNA en este caso y el RNA permanecen en la fase acuosa superior, y en la fase inferior están los restos orgánicos junto con las proteínas. Vale decir, hacemos una mezcla de fenol cloroformo, luego centrifugamos, y el sobrenadante de esta centrifugación entonces contiene los ácidos nucleicos. Como les decía, este método requiere que luego utilicemos este sobrenadante para precipitar el ácido nucleico con etanol. Este es el método que yo les comentaba al inicio, que es con el tiocianato de guanidino fenolcloroformo. Este es un método que nos permite extraer RNA, ya utilizando extracción con una solución de pH ácido entre 4 y 6 y un paso de centrifugación. Lo que hacemos, y el método más conocido de esto es el método de trisol. Lo que hacemos aquí entonces es mezclar trisol o tiocianato de guanidino fenolcloroformo con la muestra, agitar para promover la lisis celular, junto con esta lisis química que se produce por el guanidino, y luego de centrifugar entonces tenemos un tubo que nos muestra 3 capas, una fase acuosa superior, en donde está el RNA, una interfase en donde está el DNA, y una fase orgánica en donde están las proteínas y los lípidos. Por lo tanto,
para extraer RNA, entonces, nosotros vamos a continuar trabajando con este sobrenadante. Ya, como les comentaba, método químico requiere la precipitación del ácido nucleico en el tercer paso. Entonces, en estos dos métodos que les he mostrado, continuamos a una tercera etapa con el sobrenadante. ¿Sí? Este es el método que vamos a revisar en el laboratorio, el método de Trisol, y aquí se puede ver una foto en donde hay una fase superior acuosa, transparente, que contiene los ácidos nucleicos, el RNA en este caso, y a partir de este RNA entonces nosotros vamos a hacer una precipitación con etanol, con isopropanol, para obtener RNA purificado. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja de este método? Que estos reactivos son sumamente tóxicos. El salting out, que es un método que vamos a utilizar en el laboratorio, con el método que describió Luis Salazar, lo que vamos a hacer es mezclar la muestra con una sal asociada con un grupo cargado. La sal que vamos a utilizar nosotros es sodio y va a estar asociado con yodo. Vamos a utilizar yoduro de sodio. ¿Qué es lo que logra esta solución? Podemos ver, recordando de las clases de química, ¿cierto? Cuando nosotros aumentamos la concentración de sal, hasta cierto punto la sal favorece la solubilidad de las proteínas. Sin embargo, si seguimos aumentando la concentración y saturamos la solución, la alta concentración de sal va a disminuir la solubilidad de las proteínas y por lo tanto las va a hacer precipitar. Por lo que nosotros agregamos la sal a la muestra en alta concentración, luego centrifugamos y en esa centrifugación entonces logramos retirar las proteínas de la muestra y continuar trabajando con el sobrenadante, ¿cierto? Que contiene el ácido nucleico, el DNA en este caso, y tal como lo explicábamos en la técnica anterior, entonces necesitaremos utilizar este sobrenadante para hacer la aislación del ácido nucleico mediante precipitación con isopropanol. ¿Ya? Esa precipitación corresponde a la tercera fase de purificación del ácido nucleico, que lo que busca es lavar sales, por ejemplo, o retirar otros componentes que estén en la muestra más allá del ácido nucleico, por ejemplo, proteínas. ¿Ya? Lo que hacemos aquí entonces es la precipitación del ADN con etanol o del ácido nucleico con etanol, es que a partir de la fase acuosa que contenga el ácido nucleico, ya sea DNA o RNA, dependiendo del pH de la solución que hayamos utilizado, vamos a precipitar el ácido nucleico utilizando isopropanol o etanol. Isopropanol es lo que vamos a utilizar acá en el laboratorio. ¿Qué hacemos qué es lo que logra el isopropanol? Es ayudar a la precipitación del ácido nucleico, ¿ya? Disminuye la solubilidad del ácido nucleico. ¿Qué carga tenía el DNA? ¿Se acuerdan? Negativa. Negativa. ¿Y esa carga estaba dada por? ¿Qué es lo que tiene carga negativa? Los grupos fosfatos como de la columna del DNA, ¿se acuerdan? Entonces la sal, el sodio, se une a estas cargas negativas a los grupos fosfatos, ¿cierto? Disminuyendo la afinidad por el agua, por lo tanto, lo hace menos soluble. Y el etanol aumenta aún más la afinidad del sodio por los grupos fosfatos y logra precipitar el ADN o el ácido nucleico de la solución. Entonces, cuando tenemos esta sal que está uniéndose a los grupos fosfatos del ácido nucleico, el etanol logra hacerlo precipitar. Y luego de la centrifugación lo que vamos a ver es esto. Esto se ve cuando ya mezclamos el etanol con la fase acuosa que obtenemos ¿de qué métodos? De los métodos de extracción químicos, ¿cierto? Esta fase acuosa o la fase acuosa que les mostraba acá. Con esa fase acuosa, entonces, mezclamos con isopropanol
y al mezclar con isopropanol, el DNA o el ácido nucleico va a perder su solubilidad. Y cuando tenemos harto DNA en la muestra, ustedes lo van a ver en el laboratorio, vamos a ver esa como pelusa o nubecita que corresponde al ácido nucleico que se ha hecho menos soluble en la solución. Nosotros luego centrifugamos esto entonces y esta mota, por decirlo de alguna forma, de ácido nucleico va a quedar al fondo del tubo, eliminamos el sobrenadante y luego resuspendemos, rehidratamos el ácido nucleico, ¿ya? En un buffer apropiado o en agua libre de nucleasa. Entonces, cuando hacemos el segundo paso con método químico, necesitamos ese tercer paso de precipitación con isopropanol, que es lo que le estaba mostrando. Sin embargo, también tenemos esta otra forma de hacer la separación, o el paso 2, que es la separación del ácido nucleico de interés de otros componentes celulares. Y esta otra forma es con una extracción en fase sólida. ¿Qué hacemos aquí? Unimos selectivamente el ácido nucleico a un soporte sólido. Ya lo vamos a ver. Esto permite la purificación del ácido nucleico directamente del lisado. ¿Ya? No requiere la precipitación con etanol. Imaginémonos que rompemos las células, logramos que el ácido nucleico quede en suspensión y le agregamos a ese lisado una partícula que logra unirse al ácido nucleico. Por lo tanto, al unirse al ácido nucleico, vamos a lograr lavar o retirar el resto de los componentes sin perder el ácido nucleico, ¿cierto? El ácido nucleico, la ADN en este caso, se une con un soporte sólido, va a depender del pH y el contenido de sal del buffer. Entonces, si nosotros cambiamos las condiciones de afinidad de este ácido nucleico con el soporte sólido, lo vamos a lograr eludir. Ya los soportes más comunes son sílica, resina de intercambio iónico. Vamos a ver ahí algunas resinas más adelante, y las ventajas que son rápidos, facilitan la automatización, ya vamos a ver más adelante cómo, y no utilizan solventes orgánicos como el etanol, el cloroformo, para obtener esta separación de los ácidos nucleicos. La extracción en fase sólida ocurre utilizando columnas, ¿ya? que separan un analito en base a las propiedades del analito y del solvente. En esta técnica, que es una cromatografía, en el fondo, lo que tenemos es una fase móvil y una fase estacionaria. La fase móvil es la solución que hace pasar la muestra a través de la fase estacionaria, que es la fase fija que va a retener el ácido nucleico, ¿ya? Y como dice ahí, entonces, es la fase a través de la cual fluye la fase móvil y retiene los componentes de interés de la muestra. Lo vamos a ver aquí con unos monitos. Nosotros tenemos entonces una columna que tiene una fase sólida, ¿ya? Sobre esta columna, con una fase sólida, esta columna es abierta acá arriba y abierta acá abajo. Ese es un tipo de columna. La fase sólida, entonces, es lo que nos permite retener un componente de interés, en este caso el ácido nucleico. Nosotros ponemos el lisado de células sobre la columna, ¿ya? Que constituye entonces la fase móvil, esta fase acuosa que va a pasar a través de la columna. Nosotros centrifugamos o utilizamos una bomba de vacío y hacemos pasar la fase móvil a través de la columna, y en la fase estacionaria o en la fase sólida entonces van a quedar atrapados los componentes que queramos retener por condiciones de afinidad, vale decir, le tenemos que dar las condiciones de pH y de concentración de sales adecuadas para que quede entonces el ácido nucleico retenido en esta fase estacionaria. Luego lavamos, ya hacemos un lavado para retirar los componentes o el resto de las sales que hayan quedado atrapados en esta fase estacionaria, y finalmente utilizamos un buffer de elusión que le da las condiciones de pH para que el ácido nucleico se pueda liberar de esta fase estacionaria que lo estaba reteniendo, y por lo tanto lo podemos recuperar purificado en un tubito, ¿ya? Estas extracciones en fase sólida se pueden utilizar, se pueden hacer con varios soportes. Uno de ellos es sílica. La sílica
tiene de manera natural una carga negativa. Por lo tanto, no se va a unir directamente al ácido nucleico que tiene carga negativa también. Por lo tanto, la sílica es recubierta con iones de carga positiva, por ejemplo el sodio. Y eso hace que tenga afinidad entonces por las cargas negativas de los ácidos nucleicos, ¿cierto? Luego la elución, vale decir, así lo unimos. Luego la elución la hacemos con una solución hipoosmótica, que puede ser agua libre nucleasa o buffer T de pH alcalino, pH 8 generalmente. Las ventajas de esto es que obtenemos ADN de alta pureza, ¿cierto? Porque logramos lavar todos los otros componentes, logramos lavar las sales, logramos eliminar las proteínas y por lo tanto nos quedamos solo con el DNA. Tenemos resinas de intercambio iónico como la DEAE, ¿ya? Que en este caso sí tiene carga positiva de manera natural, por lo tanto se va a unir a los ácidos nucleicos por la carga negativa. Sin embargo, la elución ocurre aumentando la concentración de sal. Si se fijan, eluimos con una alta concentración de sal. Por lo tanto, la desventaja es que luego para eliminar la sal vamos a requerir de un tercer paso, que es esta precipitación con isopropanol. ¿Ya? Aquí tenemos un resumen, un ejemplo nuevamente. Tenemos el lisado celular, lo hacemos pasar por centrifugación por una fase estacionaria que atrapa el ácido nucleico y luego de un lavado, ¿cierto? Lavamos para retirar restos no deseados que no sean de ácido nucleico y finalmente eluimos entonces y tenemos una muestra de ácido nucleico purificada. Aquí tenemos el paralelo entre una extracción química y una extracción en fase sólida. En la fase química, entonces, necesitamos precipitación del DNA con isopropanol y en la mayoría de las fases, de las extracciones en fase sólida, necesitamos únicamente la elución del DNA. ¿Sí? Otra forma de hacer esta extracción en fase sólida es utilizando perlas magnéticas, ¿ya? Esta separación con perlas magnéticas utiliza las partículas cargadas que son magnéticas, pero además tienen una carga para lograr unirse al ácido nucleico, o bien tienen fragmentos de ácido nucleico, ¿vale? Es decir, tienen, por ejemplo, fragmentos que logren unirse por complementariedad a otro ácido nucleico, ¿ya? En este caso, a diferencia de estos métodos que les mostraba antes, no requerimos de la centrifugación o del vacío para que una fase se movilice a través de la fase estacionaria, ¿ya? Lo que hacemos acá es utilizar un magneto, dado la carga magnética de la perla o de la partícula que vamos a utilizar, ¿ya? ¿Qué hacemos aquí entonces? Agregamos el lisado celular. El lisado son las células, ¿cierto?, que sufrieron ruptura. Lo mezclamos con perlas magnéticas, con un buffer de unión que le da las condiciones apropiadas para que el ácido nucleico se una a estas perlas magnéticas. Luego utilizamos un magneto, ¿ya? Ese es el magneto de mis tiempos, no sé qué magneto tendrán ahora en las películas. A ese lo conocían ustedes, ¿o no? Son más chicos. ¿Alguien conocía ese magneto? Sí, profe. Ah, ya, muy bien. Entonces, con el magneto logramos retener las partículas que tienen unido al ácido nucleico y por lo tanto, si nosotros metemos una punta de una pipeta aquí y aspiramos, vamos a aspirar todo, salvo las partículas magnéticas que van a estar unidas al borde o al fondo del tubo, dependiendo del tipo de magneto que utilicemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el lisado, unirlo a las perlas magnéticas, vamos a retener las perlas magnéticas al tubo, vamos a lavar con una solución de lavado, vamos a retirar la solución de lavado y ¿qué va a quedar de eso? Van a quedar las perlas magnéticas con el ácido nucleico que luego le vamos a poder poner un buffer de elución para revertir la unión del ácido nucleico a las perlas magnéticas. Con eso se va a liberar el ácido nucleico y nosotros entonces vamos a poder retirar
el sobrenadante, ¿cierto? Que va a contener el ADN o el ácido nucleico purificado. Y van a quedar en el tubo las perlas magnéticas que van a estar adheridas por un magneto. Lo otro que podemos hacer es no utilizar el magneto por fuera, sino que utilizar el magneto por dentro, y podríamos poner un magneto acá adentro que retire las perlas y deje en el tubito el ácido nucleico o el DNA en solución. Y aquí tenemos el mismo esquema para que lo puedan revisar. ¿Cuál es la ventaja de utilizar las perlas magnéticas? Que varios métodos de extracción automatizados utilizan esta metodología para hacer la extracción de ácido nucleico. Vamos a ver este video que nos muestra el funcionamiento de un equipo. My job is to make college easier because students have a lot on their Ya, aquí tenemos un equipo There are que two different Maxwell configurations. funciona de esta manera. Tiene una tira de tubos, ¿ya? Es un cartridge que trae varios tubos y lo que hace es hacer este proceso de 4 pasos. Uno agrega la muestra en el primer pocillo, luego en el segundo pocillo están las partículas magnéticas. Entonces, ¿qué es lo que hace este equipo? Baja una aguja que es magnética, ¿ya? Esa aguja entonces captura las partículas, luego se mueve al primer pocillo en donde estaba la muestra, ¿se fijan? Generando la unión del ácido nucleico. Por lo tanto, en el primer tubo que teníamos solo muestra, ahora vamos a tener las muestras y las partículas magnéticas, y luego este magneto cambia la muestra que ya está, las partículas magnéticas que ya están unidas a los ácidos nucleicos de la muestra, lo cambia a los pocillos de lavado y finalmente lleva los ácidos nucleicos a un tubo de elución. ¿Ya? Eso es lo que nos muestra este video, que también va a quedar A disponible standard para que lo elution revisen. volume or SEV configuration for purifying with maximum yield, and a low elution volume or LEV Eso se configuration magnetiza con for una, purifying como with ven, high es como una concentration. punta a la que se le baja Maxwell un magneto. transfers particles from well to well of the reagent cartridge without liquid handling. This virtually eliminates the possibility of cross-contamination or clogging and maximizes consistent results. Maxwell removes the Ahí magnetic liberó rod el from the plunger magneto to porque release sacó the paramagnetic particles. la, The plunger moves separately from the el magnet pistón to o la mix the aguja sample. magnética, mezcló The con la parte sample plástica, binds bajó to el the magneto, particles, which are unió, attracted by se the lleva magnetic las rod for partículas transfer que to a tienen ligado al ácido well-containing wash nucleico buffer. a un pocillo de The lavado, washes consist y of a series mezcla, of release, captura nuevamente, agitation, and attraction of lo the lleva a otro sample-coated pocillo de particles in the lavado, plunger. y a otro pocillo The de lavado, sample-coated y particles go through several finalmente wash lo steps. lleva a un tubo de Finally, un the buffer de sample is elusión eluted y from se the lleva las paramagnetic partículas particles, magnéticas de and the vuelta. particles are removed from the eluate, Y ahí providing tenemos entonces consistent nuestro ácido nucleico purification of purificado nucleic en un acids tubito. or Así es como recombinant funciona este proteins equipo that are ready automatizado for storage. para extracción de ácidos nucleicos. Finalmente tenemos las tarjetas FTA. ¿Recuerdan que se las había mencionado al principio? Esto es una matriz, un papel filtro que está impregnado. ¿Han escuchado los papeles filtro Whatman, verdad? ¿Lo han utilizado para algo? No, profe. ¿No? Los papeles filtros son papeles filtros y se llaman así porque sirven para filtrar, ¿sí? Y los papeles Whatman tienen distintos números, ¿ya? El número del papel Whatman tiene que ver con el tamaño del poro, y por lo tanto tenemos un papel filtro como... ¿Qué papel filtro conocen ustedes que se use en la vida cotidiana? El filtro del café. ¿Han visto cómo se prepara café utilizando un papel filtro? ¿No? ¿No han filtrado nada en la carrera nunca? ¿Alguien? ¿Nadie ha filtrado ninguna solución?
El del café se refiere a cuando se coloca una red, luego se coloca el cafecito y ahí el agua caliente. Sí, el filtro del café es un filtro, no sé por qué lo escucho muy bajo. El filtro del café, hay unas cafeteras con filtro, mira. Lo ponen en el supermercado. Cuando tengamos la oportunidad de hacer algo presencial, podemos hacer un café con filtro. Les voy a mostrar este. Esto es lo más clásico. Sobre eso son como unos conitos que están abiertos abajo, son como unos embudos. Y dentro de ese embudo se pone un filtro. Y luego se deposita encima el café y se le pone agua. ¿Y qué es lo que pasa hacia abajo? Pasa todo lo que sea más pequeño que el poro del filtro. ¿Ya? Por lo tanto, ahí estaba el café, le ponemos agua y va a empezar a caer el café a través del filtro. ¿Qué es lo que va a pasar por el filtro? Lo que sea más pequeño que el poro del filtro. Entonces los papeles Whatman son unos papeles filtro. Estas tarjetas FTA Whatman son unas tarjetas que utilizan un papel filtro que está impregnado con una matriz, con una mezcla química. ¿Qué tiene esa mezcla química? No se sabe porque está patentada, ¿cierto? ¿Y qué es lo que logra esa matriz, esa mezcla que impregna el papel filtro? Logra la lisis celular, la denaturación de proteínas y inhibe el crecimiento bacteriano. Y al inhibir el crecimiento bacteriano, entonces, conserva los ácidos nucleicos, previene que se degraden por parte de nucleasa bacteriana. Por lo tanto, el DNA permanece en el papel filtro y tiene una estabilidad a largo plazo a temperatura ambiente. Estos son los dispositivos que nos permiten entonces mandar muestras de un lugar a otro. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos después? Por ejemplo, depositamos la muestra de sangre aquí. ¿Ya? Luego, para hacer la extracción, cortamos el spot, cortamos el circulito que contiene la muestra y lo resuspendemos en un buffer, lo ponemos en un buffer de purificación y luego resuspendemos el ácido nucleico. ¿Sí? Estos papeles sirven para DNA y sirven para RNA. Hay algunos estudios que muestran que también sirven para RNA. Recordemos que el RNA es más lábil. Aquí tenemos unos gráficos que muestran correlación. ¿Ya? Si se fijan, hay una buena correlación con un R cuadrado 0,76. Ustedes están en investigación, así que pronto lo van a ver. ¿Ya? Existe una buena correlación entre la cuantificación de VIH en plasma fresco versus plasma almacenado en tarjeta FTA. Aquí no me voy a extender, les dejo algunos kits comerciales para que revisen cómo funcionan. ¿Ya? Este primero funciona es basado en sílica, en fase sólida. Este también es basado en sílica, pero funciona un poco distinto porque en vez de tener la sílica unida al soporte, esto utiliza como un filtro. Y este otro método es un método que utiliza unas placas magnéticas como esta. Entonces, sobre esa placa magnética nosotros depositamos una placa y por lo tanto hacemos lo que hacía el equipo de manera automatizada, pero lo logramos levantando o depositando la placa sobre esta placa con magnetos. ¿Ya? Acá tenemos otra placa con magnetos de otro fabricante para que puedan revisar esos métodos. Y el método que vamos a ver en el laboratorio el próximo martes es el método de purificación o de extracción de ácido nucleico, de DNA particularmente, que describió o que optimizó el doctor Luis Salazar durante su época de estudiante posgrado, por allá por los años
a fines de los 90 e inicio de los 2000, y consiste en una irrupción que es mecánica, porque vamos a hacer una lisis en vórtex o con la mano, a mí me gusta más con la mano, con yoduro de sodio, que va a lograr la denaturación de proteína. Luego vamos a separar el ácido nucleico, los ácidos nucleicos de los componentes celulares, con una mezcla de cloroformo alcoholisomílico en proporción 24:1. De eso vamos a sacar el sobrenadante acuoso que contiene el ácido nucleico, el DNA en este caso, y finalmente lo vamos a precipitar con isopropanol. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener un método de extracción química que tiene los 3 pasos de extracción de ácido nucleico que hemos analizado durante la clase de hoy. Y aquí tenemos entonces los 3 pasos principales: lisis, purificación y separación o recuperación, y sus respectivos métodos. ¿Ya? El boiling, que es como el método de hervir la muestra, que se queda solo en el paso de lisis; el de la extracción con columnas; el de la extracción con placas magnéticas, con perlas magnéticas; y el método a partir de las cartas o de las tarjetas FTA-Watman. ¿Ya? Eso es lo que les tenía preparado respecto de métodos de extracción de ácidos nucleicos. ¿Alguna consulta? Recording stopped. Muchachos, ¿están ahí? ¿Están tomando 11? ¿O están ahí todavía? Por mi parte, no tengo ninguna duda, profe. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profe. Súper. No, profe. Muchachos, muy, muy importante que tengan claro estos 3 pasos, que diferencien la utilidad de cada uno de los 3 pasos. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes, al ver un método, al leer la metodología en un artículo científico, puedan identificar a qué paso corresponde cada parte de la metodología. Y lo mismo van a tener que hacer en el laboratorio: identificar o lograr entender qué es lo que estamos haciendo en cada paso de la técnica de extracción de ácidos nucleicos que vamos a utilizar la próxima semana. Como siempre le digo a los estudiantes con los que trabajo, pipetear y seguir indicaciones de un protocolo es relativamente fácil, ¿cierto? Con un buen apresto al pipeteo, cualquier profesional podría hacerlo. La gracia está en entender bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos logrando en cada paso de esa técnica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando algo falla, tenemos que lograr entender cómo suceden los procesos para poder tomar alguna medida que logre resolver la dificultad que estemos detectando. Así es que denle una mirada a la clase nuevamente. Yo les voy a dejar el PowerPoint junto con subir las clases del Dr. Salazar, para que las puedan revisar y lleguen con eso bien revisado para el práctico. Adicionalmente, la profesora Kathleen, con la que ustedes ya tuvieron clase con la profesora Kathleen, ¿o no? Súper. La profesora Kathleen les preparó un video del método de extracción de ácido nucleico con el método del doctor Luis Salazar, así es que con yoduro de sodio. Así es que les vamos a poner eso a disposición en campus virtual también para que lo puedan revisar previo al laboratorio. Ya vamos a tratar de tener videos de cada uno de los métodos, no les prometemos nada porque nos hemos visto bien atareados, pero esperemos tener videitos de aquí a final de semestre de cada uno de los métodos para que ustedes puedan tenerlos como material para repasar después de la asignatura. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muchachos, un abrazo grande, que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo martes. Que descansen. Chao, que esté muy bien. Esté bien, profe.